Me encontré con una forma de psicología que veía lo espiritual como central, mientras que la Gestalt era la creatividad, la psicología transpersonal era la experiencia espiritual. La musicoterapia, fíjate qué maravilla, propone entonces que a través de la misma música, la persona pueda tener una experiencia de sentirse mejor, de mejora, solamente con la música. Y también puedes agregarle un uso a la música para estar más en conexión contigo mismo, con los demás, con el mundo, habitándote musicalmente. Mis queridos Mais, bienvenidos a otro episodio más de Entre Compases. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. También muchísimas gracias a The Contemporary Music School por el espacio. El día de hoy tenemos una de esas sincronías, coincidencias, no coincidencias de la vida. Estoy aquí con mi querido y aquí Andrés Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Gracias por aceptar la invitación y pues tienes mucho que ver con el tema de terapia, con el tema psicodélico, con el tema músico, que se me hace bastante interesante. Por eso no quería seguir platicando contigo hasta ahorita para que pues empezáramos como a platicarlo. Y pues adelante, May, preséntate para aquellos que no te conocen y pues descubran más de tu personaje. Claro que sí. Lo primero es si me dedico a la terapia. Ese es mi campo profesional. Okay. Es completamente dedicado a la terapia, principalmente en la línea que se llama existencial. Okay. Esa es la línea en la que me dedico, pero también aplico elementos de musicoterapia y otro tipo de elementos también para trabajar con procesos no ordinarios de la conciencia, por ejemplo, okay, o estados no ordinarios de la conciencia, que es lo que normalmente se le llama. Entonces, ese es como mi campo profesional. Ahora, además de ello, la música es algo fundamental para mí, ¿no? Siempre he dicho que si no hubiera sido terapeuta, me hubiera gustado ser músico. Okay. O sea, la música es mi profesión frustrada, ¿no? Solo que encontré un buen camino en la psicología y en la terapia. Encontré algo que me gusta hacer, que disfruto, en lo que pues salí más o menos bueno. Okay. Y entonces ya ahí me estacioné, digamos. Pero he hecho todo lo posible por mantenerme siempre cercano a la música, okay, estudiando música, tratando de escuchar muchísima música. Sí, escucho mucha música, porque además uso música en mi trabajo, ¿no? Música no nada más interpretada en el momento, sino pregrabada, okay, por músicos profesionales, etcétera, que la uso dentro de mi trabajo. Entonces, me encanta que parte de mi trabajo hoy en día, para preparar mi trabajo, tengo que escuchar música. Okay. Entonces eso me hace muy feliz. Qué chido. Fíjate que yo soy como una versión tuya, pero a la inversa. O sea, yo creo que yo me dediqué pues mucho a la música. E inconsciente, a lo mejor conscientemente, con todo este lado psicodélico, porque veo que con este lado como que también hay pues como una vinculación hasta por el lado de la música. ¿Cómo lo has llegado tú a combinar con tus terapias? Porque creo que tiene mucho que ver también con tu personaje en este juego de la vida. ¿Cómo combinas esa parte de la música, la terapia, pero también está esta parte de los psicodélicos y que justo me gusta también tocar en este canal, que además de que es de música, también no nada más por el lado en que los, digamos, como artistas o creadores han experimentado con los psicodélicos a lo largo de toda esta onda creativa musical o todo esto, ¿no? Sino que también ahora tú la estás incluyendo como parte de una terapia. ¿Cómo es eso? Bueno, dentro de mis estudios como psicólogo, okay, y posteriormente como psicoterapeuta, yo me entrené primero en una forma de terapia que se llama terapia Gestalt. Okay. Y la terapia Gestalt es una terapia que promueve mucho el trabajo con la creatividad. Es una forma de acercarse a la terapia que considera que el elemento o la herramienta más poderosa para sentirnos mejor, para salir de problemas, etcétera, etcétera, es la creatividad. Claro. Entonces, como la creatividad es un elemento tremendamente poderoso para acercarnos al bienestar, entonces cualquier elemento que te ayude a experimentar la creatividad es un elemento que te ayuda a estar mejor como persona, ¿no? Eso es la terapia Gestalt. Okay. Entonces, dentro de mi trabajo como gestaltista, pues me interesaba estudiar música. Entonces, ahí quería estudiar música y acercarme a estudiar música porque me gustaba la música y en otra vida me hubiera gustado haber sido músico, ¿no? Entonces, estaba yo por esa línea cuando también me sentía muy atraído hacia la línea espiritual.
Ok. Siempre tuve una sensación como de que necesitaba que la espiritualidad fuera parte de mi vida. Ok. Entonces me encontré con una forma de psicología que veía lo espiritual como central, mientras que la Gestalt era la creatividad, la psicología transpersonal Ok. era la experiencia espiritual. Entonces, metiéndome a leer más, conocer más de psicología transpersonal, llegué a los textos de un psicólogo llamado Stanislav Grof, Stan Grof. Y los libros de Stan Grof me volaron la cabeza, ¿no? Ok. Porque habla muy en relación de lo espiritual y la terapia. Pero tiene un libro que se titula Psicoterapia con LSD. Ok. Entonces dije, caray, ¿no? Pues tomé el libro, lo leí con una mezcla de temor y atracción, porque en mis estudios de psicología, LSD y todo lo que olía a droga era el demonio mismo. Sí, totalmente. Entonces, con un poco de duda, pero también de curiosidad, leí los textos de Grof, y Grof hablaba de algo que hablaba del LSD, pero también hablaba de que en el momento en que llegó la prohibición para el LSD y todas las drogas psicodélicas, él se vio en la necesidad de buscar otras herramientas que lo ayudaran a conseguir procesos no ordinarios de conciencia semejantes a los que él se podía llegar con LSD o con otras sustancias. Y entonces desarrolló algo que se llama respiración holotrópica. Oh, de ahí viene la respiración holotrópica. Exactamente. Mira, Exactamente. ok. Y entonces él crea la respiración holotrópica junto con su esposa Cristina. Y leí, como me enteré por ese entonces, estoy hablándote de 1999 más o menos, me enteré que Grof venía a México a dar la formación en respiración holotrópica. Ok. Así que fui, tomé la formación, fueron 4 años de formación, entonces tomé la formación directamente con Grof y un aspecto fundamental de su herramienta, que es una herramienta con la respiración, sin sustancias, sí, con la respiración. Pero no solo la respiración. Se llama respiración holotrópica, pero incluye otros aspectos. Principalmente, ¿qué? La música, ¿no? Entonces, la persona se recuesta con los ojos tapados, comienza a respirar más intensamente, mientras escucha música a todo volumen. Música que él le llama música evocativa. Y entonces, nos dieron 2 módulos sobre música, especialmente dedicados a cómo usar la música para las sesiones de respiración holotrópica. Qué música elegir, cómo elegirla, cómo secuenciarla, etcétera, etcétera, cómo mezclarla incluso para poder usarla en las sesiones de respiración holotrópica. Y yo descubrí que esos 2 módulos fueron mis favoritos de toda la formación. Y no solo eso, en los módulos descubrí que había algo llamado musicoterapia. Entonces, cuando regresé a México, bueno, porque no eran en la Ciudad de México, eran por Guadalajara, cuando regresé a la Ciudad de México me puse a buscar si había algo y para mi sorpresa había un instituto de musicoterapia muy cercano porque el director era el director de la escuela donde yo me había entrenado en Gestalt. Okay. Pues para que veas que el mundo es pequeño por todos lados, ¿no? Entonces, es el hermano de la directora de Gestalt. Entonces, entré a estudiar musicoterapia. Entrando a estudiar musicoterapia, me pidieron, fíjate, esto estoy hablándote, era el 2001, me parece, el 2001-2002. Me pidieron que para poder registrarme como musicoterapeuta, yo tenía que tocar, o por lo menos estar en clases, aunque no lo tocara bien, pero estar en clases de algún instrumento musical. Y yo nunca en la vida había tomado clases de música, nunca. Es más, la secundaria a la que yo fui, ya ves que en la secundaria te ponen a tocar la flauta dulce, ¿no? Sí. En mi secundaria no. En mi secundaria decidieron que en vez de música nos iban a dar más inglés. Yo ni hablo inglés ni toco la flauta, ¿no? Sí, ninguna de las dos. Ni una de las dos, exacto. Pero el caso es que no aprendí a tocar la flauta, no aprendí nada de música. Pero cuando nos dijeron ahí, pues si quieren ser musicoterapeutas, tienen que o tocar un instrumento o por lo menos estar en clases. Okay. Dije, de aquí soy. Entonces busqué inscribirme y me inscribí para estudiar guitarra eléctrica, ¿no? Que como me gusta el rock. A mí también, mira, te digo que somos como una versión también de Entonces pensé, guitarra eléctrica va a ser lo mío, ¿no?
Además me gustaban mucho músicos como Joe Satriani, etcétera. Sí, Entonces dije, no, tengo que dirigirme hacia ese sector, ¿no? Y así empecé a estudiar música. Y estaba estudiando música, estaba estudiando musicoterapia y terminé mi formación como en respiración holotrópica, etcétera. Y entonces así fui más o menos incluyéndolo todo dentro de mi, digamos, campo profesional del personaje que he ido construyendo de mí mismo. Años más tarde, también entré a estudiar otras formas de terapia que Groves recomendaba, como era propiamente la terapia asistida con psicodélicos, específicamente. Sí. Entonces lo estudié en Estados Unidos, en un lugar que se llama Integrative Psychiatry Institute. Y te digo rápidamente, y quise estudiarlo ahí, porque hay varios lugares que lo enseñan desde un punto de vista más orientado hacia lo chamánico. Pero yo pensé, a ver, para lo chamánico me voy a Oaxaca. ¿Me explico? O sea, no voy a ir a Estados Unidos a estudiar algo que mejor me voy a Oaxaca. Sí, tienes aquí en tu país, ¿no? Exacto. Entonces dije, si lo voy a estudiar en Estados Unidos, quiero lo más científico posible. Entonces por eso entré a un instituto de psiquiatras para estudiarlo, para formarme desde la perspectiva más médica de este asunto. Entonces lo estudié y efectivamente, ¿qué crees? También ahí es fundamental la música, porque la música para acompañar todos esos procesos es fundamental. Entonces para mí ha sido grandioso, porque aunque no me dedico a la música como me hubiera gustado, de alguna manera sí, ¿no? De alguna manera la tengo integrada en el trabajo que realizo. Exacto, la tengo completamente integrada, completamente la uso. Aunque lo que uso es más la música en el sentido, pues música pregrabada, ¿no? Y a lo que me refiero con que no me dedico a la música es no me dedico a interpretarla. ¿No? Sí. Bueno, me dedico a buscarla en alguna plataforma y a secuenciarla y a mezclarla para ponérsela a mis pacientes. Y ahí entonces mezclo mi gusto por la música y la terapia. Y sigo tomando clases de música, pero eso es como para mí, porque yo necesito mantenerme en conexión con la música. ¿Y cómo integras, por ejemplo, o sea, qué tipo de música, son frecuencias, cómo es todo este proceso? Mira, por ejemplo, la base, los de la respiración holotrópica tienen la base muy bien puesta, muy clara. Después otros hacen algunas adaptaciones y algunas, digamos, no le quiero llamar desviaciones porque suena que está mal, sino como caminos paralelos a la propuesta de Grof, pero la propuesta de Grof fue la original. Él decía, la primera hora de música, son 3 horas de música. La primera hora de música debe de empezar poco a poco, o sea, no debe de empezar de inmediato, pero poco a poco ir subiendo hasta música que toque arriba de 120 beats por segundo. ¿Por segundo? No, por minuto. 120 bits por minuto. O sea, es una música pero arriba de eso, pudiendo llegar a 140, 160, 180. Entonces, esa es música como con tambores africanos. Sí, más movidona. Así es. Y en ocasiones música de lo que se considera música trance también. Incluso lo que le llaman psychedelic trance. Pues estamos en el tribu tú y yo. Sí. Mucho de ese estilo de música toda la primera hora. Luego, la segunda hora, pero te estoy diciendo obviamente a pasos muy rápidos, porque esto lo importante es que tenga como una curva, que siga una curva lógica y que, digamos, la aceleración de la música. Cuando yo hago una playlist tengo que medir los beats por segundo para que la siguiente canción sea un poquito más, la siguiente canción un poquito más, así. Que vaya 140, 145 BPM, 160, 160. Exacto, pudiendo llegar hasta 180, 180 sin ningún problema. Y entonces vas viendo cómo lo vas subiendo y luego lo estabilizas y luego lo empiezas a bajar poco a poquito. La segunda hora es música que le llaman música fílmica o música típicamente de las películas, ¿no? Con músicos, por ejemplo, desde Hans Zimmer, ¿no? O Vangelis, por ejemplo, ¿no? Que es una música que se usa para las películas, pero que al mismo tiempo tiene una carga profundamente emocional, que te involucra, que te envuelve, que te llena de emociones, que te lleva a emociones además intensas, como llenas de pasión, ¿no? Entonces, la música de grandes películas, pero no cualquier música, no, la música de apertura o la música del clímax de la película, ese tipo de música. Esa es la segunda hora.
igual, desde un poco y luego va bajando, bajando, bajando. Y la tercera hora se empieza a utilizar música más de tipo de lo que se utilizaría, por ejemplo, para meditación. Okay. Se pueden utilizar mantras budismo tibetano o mantras hinduistas. O unos pads más sutiles, ¿no? Así Exactamente, y poco a poco más sutileza, empiezas a escuchar más, por ejemplo, handpan, ¿no? Okay. El sonido del handpan, o empiezas a escuchar más ese tipo de sonidos hacia el final para mantener la última hora más en un estado más cercano a lo meditativo y a lo espiritual. Okay. Entonces, esas son las 3 horas de la respiración holotrópica. Pero, ¿qué haces, por ejemplo, en una sesión con estados no ordinarios de conciencia donde dura a lo mejor 6 u 8 horas? Ok. Entonces, ahí necesitas hacer variaciones diferentes. Incluso esos procesos no ordinarios de conciencia, sobre todo aquellos generados por algunas sustancias no siempre legales. Ok, sí, sí. Son procesos que lo que se busca es que tengan oleadas, porque lo que se ha visto en la investigación es que las personas que pasan por esas experiencias con ese tipo de sustancias, eso es lo que le pasa mentalmente. O sea, van hacia arriba, tienen un pico, se estabilizan en una meseta, Bajan. y cuando empieza a bajar, el bajón es en oleadas. Sí. O sea, se siente como que va bajando y de repente otra vez sube, va bajando y de repente otra vez sube, ¿no? Entonces, tienes que poner música que empatice con ese tipo de circunstancias. Para surfear como la olilla y así. Exactamente, exactamente. Entonces, música que baja y vuelve a subir de intensidad. Baja, vuelve a subir de intensidad. Baja todavía más, vuelve a subir de intensidad. Baja todavía más y vuelve a subir de intensidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí a mí me gusta mucho poner un estilo de música que me encanta, que es el post-rock. Okay. Entonces yo soy súper fan del post-rock. Ya sé que mucha gente dice, ay, es muy repetitiva, etcétera, etcétera. Yo soy fan. Me encanta el post-rock justamente porque acompaña maravillosamente esas oleadas. Porque es música que empieza muy tranquila y de repente explota y de repente baja y vuelve a explotar y baja. Entonces acompaña muy bien las oleadas. Entonces me encanta la música post-rock para esos momentos, porque además es importante que sea música o sin letra, como el post-rock, que la gran mayoría es música sin lyrics, sin letra, o con letras absolutamente incomprensibles. Entonces ahí puedes poner algo como Sigur Rós, en donde pues no se le entiende nada lo que diablamente estén cantando, aunque están cantando. La voz funciona más como un instrumento musical más que como algo que te distrae con la letra. Ok, con un discurso, Con ¿no? un discurso. ¿Y qué bandas de post-rock te gustan, por ejemplo? Mira, me encanta Explosions in the Sky. Ok. Eso me gusta mucho, Explosions in the Sky. Me gusta uno que se llama For a Minor Reflection. Ok. Me gusta Caspian. Caspian, sí. Me gusta This Will Destroy You. Ok. ¿No? Me gusta Moonlight Sailor. O sea, es repetitivo en el sentido que son como bucles, como loops, ¿no? Exactamente. Donde se les empieza a añadir como, o sea, empieza primero la batería, luego un pad. Luego el pad empieza a algo, tin, tirin, tin, luego... Y como el bolero de Ravel. Pero fíjate, a ti te gustaría nuestra banda Dharma, porque precisamente nosotros como que mezclamos un poco de eso, porque nosotros en los shows tenemos un show que se llama Fractalia, al cual estás invitado, obviamente, que también justamente mezcla todo esto que nos estás diciendo, y curiosamente empezamos con una parte de meditación muy bajita y la siguiente parte pues es como un ecstatic dance, ¿no? Donde ya como que se busca bailar, es un beat más movido hasta que llegamos a un beat un poquito más bajo, pero mira, es como... O sea, yo lo que veo es que sí o sea, aunque no te consideres músico, lo has manejado muy intuitivo también. O sea, como muy... Es que me encanta. Y escucho mucha música. O sea, es una de las cosas que mi esposa me reclama es eso. Es ya apágale. No, pues está bien, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo, por ejemplo, también, sí es cierto que todo esto de Beethoven, Bach, Mozart, para ciertas situaciones? Mira, funciona, la música clásica en general funciona muy bien. Ok. Porque tiene una gran amplitud armónica. Okay. ¿Sabes? Mientras que la música más popular suele pues ceñirse a un 4 o 5 acordes, ¿no? A lo mejor algunas variaciones, pero vuelve sobre la misma estructura. La música clásica varía mucho más, tiene muchísima mayor amplitud. Entonces, en ese sentido, sí sirve usar mucha música clásica y sirve muchísimo, ayuda muchísimo. Sin embargo, pura música clásica también suele ser demasiado... ahora causa lo contrario, es tan amplia que termina saturando. Exacto, entonces necesitas mezclarlo, necesitas poner un poco de música electrónica,
un poco de música más rock, un poco de música clásica, un poco de música hasta medio New Age, sin que sea el New Age meloso, Sí. un poco de música más tipo rock, como el post-rock, etcétera, porque lo que es importante es que sea o sin letra o con letras irreconocibles. Nosotros hacemos eso, o sea, es básicamente eso, como es como un tipo synthwave, como post-rock, y en donde no hay letras. Perfecto. De hecho, te confieso algo. En general, para mí, la música que yo escucho, cuando cantan, siento que la letra me estorba. ¿Sabes? A veces me dan ganas de decir, no, que se calle, que me dejen escuchar los instrumentos. ¿No? Okay. Quiero escuchar la música, no la letra. Sí, porque la letra ya trae un discurso, ¿no? Así es. Y que se puede ahí como, te puede permear un poquillo. Pero fíjate que justo eso, ¿cómo les dices estados? Porque justo yo le había dicho en un podcast de Janina, dije estados alteros y me dijo, más bien son estados expansivos, porque no es como, porque se oye como que te altera, ¿no? Y realmente no. Yo lo que he experimentado con esto, porque también a mí me hizo como yo digo, yo no estudié psicología ni nada de eso, pero veo que va mucho de la mano con música, porque yo en mis viajes, en los primeros viajes de LSD, era como este rollo que siempre di clases y de repente yo veía los símbolos como pues de las fórmulas estas de la música, y a la hora de tocar decía, bueno, ¿quién está tocando? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Sí. O sea, había como una serie de cuestionamientos que ya decía, pues, ¿qué onda con la música? ¿No? O sea, sí hay algo que conecta mucho con este proceso, o sea, con las tres cosas, ¿no? Como desde la base musical, desde la base espiritual, pero aparte desde una base en donde hasta puedes como percibir hasta, o sea, ver los colores de los acordes. O sea, a mí me ha pasado que de veras ves, mira, el fa lo vi verde, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es lo que le pasa a los que tienen esta sinestesia? Okay. ¿No? Que justo pueden ver los colores. Y hay algunos, de hecho hay videos en YouTube de gente con sinestesia que da conferencias en TED, etcétera, en donde hablan justo de que ven los sonidos, los ven con cierto color. Okay. Y de hecho, eso es lo que ayuda a algunas personas a tener lo que le llaman oído absoluto. Okay. Que escuchen un sonido y dices, eso está en do mayor, ¿no? Ese es un fa, pero es un fa 7, etcétera. Okay. Y pueden lograrlo porque de la misma manera que nosotros podemos decir esto es verde, ¿no? Y esto es negro, etcétera, podemos reconocerlo fácilmente. Y justo estas personas lo que muchas veces hacen es que al escuchar el sonido ven un color, ¿ah? Y entonces les es muy fácil reconocer qué tipo de nota es. Es fascinante, es fascinante. No, pues a mí se me hace increíble, como digo, es que podría irme por un chingo de lados en este podcast, sí. Pero justo eso, o sea, la parte como hasta de la terapia musical, que no necesariamente va como, a veces mucha gente cree que no, con pura música clásica, y no va acompañado de todo, o sea, va de todo, y por ejemplo, tú has visto, o sea, más que nada, tú creo que lo has experimentado también, ¿no? ¿Cómo han sido estas experiencias en donde yo imagino que también dijiste, ok, bueno, ya sé esto, ahora o sea, sobre lo primero que tienes que aplicar es sobre ti, ¿no? Por supuesto. Y déjame decirte algo sobre lo que decías de los estados expansivos o estados alterados, etcétera. Lo que pasa es que la palabra alterado muchas veces se entiende como que está mal. Ajá, ¿no? Exacto. Como que hay algo que está bien y esto está alterado. Entonces, por eso es que se busca que no sea la palabra alterado. Exactamente. Pero la gran mayoría de gente en el campo más científico no les gusta la palabra expansivo tampoco. Okay. Porque la palabra expansivo parece que están mejor. Okay, ¿no? Okay. Entonces expansivo, entonces están mejor esos estados. Entonces el nombre más aceptado hoy en día, porque es más neutro, es no ordinarios. Estados no ordinarios. Ajá, de la... Porque pues no es lo más común, no es lo ordinario, pero eso no los hace ni mejores ni peores. No, te lo robo porque es verdad, exacto. Sí. No ordinarios. Y yo personalmente prefiero, porque soy de tradición existencial, y ahorita te digo qué significa eso en este sentido, ¿no? Yo prefiero llamarle procesos no ordinarios en vez de estados no ordinarios. Porque una de las cosas que justo promueve mucho la perspectiva existencial es que no somos estados, no somos estáticos, no. Somos movimientos, somos música. Entonces, como somos movimiento, somos música, no podemos hablar de estados, no hay nada estático, exacto. Todo está moviéndose. Entonces, la conciencia no es un estado, está hecha de procesos. Entonces, tenemos procesos ordinarios, tenemos procesos no ordinarios. Por eso es que yo prefiero llamarle procesos no ordinarios. O no ortodoxos. Es justo tenemos una meditación que se llama no ortodoxa, por eso mismo. Por supuesto, por supuesto. Ahora, la musicoterapia, fíjate qué maravilla, la musicoterapia propone entonces que a través de la misma música
de la misma música, la persona pueda tener una experiencia de sentirse mejor, de mejora, solamente con la música. Claro, si tú vas a terapia y puedes añadir cosas, por supuesto, para ayudarte a sentirte mejor. Pero la música misma, y esto no es raro, es algo que todos sabemos, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. Muchas veces, escuchamos cierta música y nos pone de buenas. Sí. Escuchamos otra y nos pone tristes, Sí, ¿no? Etcétera. Así es, ¿no? Me da risa que una vez leí una definición del post-rock que me gustó. Decía, porque es cierto, es una música que muy comúnmente tiende a ser melancólica. Tiene tintes tristones, melancólicos, nostálgicos. Y una vez vi una definición que decía, es música triste para gente feliz. ¿Ah? Sí. Música triste para... Exacto. Como que quieren apreciar la tristeza y la nostalgia. Exacto. Entonces me gustó esa idea. Pero bueno, lo que quería decir es que la musicoterapia puede ayudar a las personas a tener una mejor vivencia de sí mismos del mundo, a relacionarse mejor con los demás, a relacionarse mejor consigo mismos. La música, pero hay que usarla conscientemente, ¿no? La música. Entonces, fíjate, te puedo compartir, la musicoterapia tiene 4 tipos, se aplica de 4 maneras, o aplica 4 herramientas, mejor dicho. 1, los sonidos. No es solo música, también sonidos. Entonces, hay gente, por ejemplo, que toca los gongs, ¿no? Y hay musicoterapia con gongs, ¿no? O musicoterapia con cuencos. Con cuencos tibetanos. Ajá, con cuencos tibetanos. Ajá. Hay musicoterapia con un montón de sonidos más, el tambor chamánico, por ejemplo. Sí, más etcétera. tribal, ¿no? Más tribal, sí. más percusivo, etcétera, exacto. Entonces, y es musicoterapia también, únicamente con sonidos. Otra forma de aplicar la musicoterapia es con la voz. La voz humana es poderosísima. Poderosísima. A veces a mis pacientes en terapia, sobre todo los que son muy tímidos y están necesitando expresarse, ¿sabes qué les recomiendo? Métete a clases de canto. Métete a clases de canto. O sea, hay pocas cosas tan poderosas como el canto. Ajá, como tratar de expresar con la propia voz. Entonces, la voz es poderosísima, tanto aplicada como escuchada. Por eso los cantos chamánicos. Exacto. Entonces, sí, la voz puede ser un instrumento musical poderosísimo. Totalmente. Poderosísimo. Entonces, la voz es otra. Inclusive, la voz que intenta hacer sonidos. No nada más la voz, como los que hacen, creo que le llaman beatbox. ¿No? Sí. Esta voz que intenta hacer sonidos es súper interesante. O la voz que hace sonidos guturales. Yo una vez, quería aprender hacer cánticos guturales, pero como los que cantan los mongoles. ¿Han oído los mongoles? Pero esos son los tibetanos. Los mongoles hacen más como sí. súper agudito, armónicos, tocando un montón de armónicos. Estaba yo buscando clases para estudiar canto mongólico de armónicos. Y vi en una escuela canto, y les llaman cantos guturales a eso también. Entonces dije, pues clases de canto gutural. Dije, perfecto, de aquí soy. Fui y me inscribí. Y cuando llego a la primera clase, era gutural, pero para cantar death metal. Para metalero a huevo. Yo digo, no, era algo diferente de lo que yo estaba buscando. En fin, la voz es otro. Entonces tenemos sonidos, la voz, por supuesto. Por supuesto, también otro elemento es la improvisación. Sí. La improvisación es tremendamente valiosa. Incluso si una persona no sabe tocar un instrumento musical, porque a veces los instrumentos musicales inhiben, ¿no? Le das a una persona que no sabe tocar una guitarra y dice, chiquito, ¿no? ¿Qué hago? Sí. Exacto. Entonces, la ventaja es, dale un tambor. Sí. Dale un tambor. Y que toque el tambor, no importa si no tiene un ritmo, no importa si no sigue una secuencia lógica, no importa, exprésate con el tambor, explora los diferentes sonidos que puedes sacarle a un tambor. La gente cree que los tambores tienen un solo sonido y no. Depende de cómo le pegues, qué intensidad, en qué parte. Exacto. Todo. Entonces es poder meterte en la exploración de un tambor y entonces poder hacer algo juntos. Y entonces, si el musicoterapeuta, por ejemplo, sabe tocar un instrumento, por ejemplo, yo fui a terapia con un musicoterapeuta y en ocasiones me pedía que yo tocara el tambor y él escuchaba lo que yo estaba tocando y él se paraba al teclado
y empezaba a hacer algo con el teclado improvisando con la base rítmica que yo estaba tocando. Genial, ¿sabes? Genial, era súper expresivo, súper emocional con la música que él interpretaba en el teclado mientras yo tocaba el tambor, un djembe era. Okay. Entonces, esa es una forma a través de la improvisación. Claro, si el otro también sabe, conoce y puede tocar un instrumento musical, por ejemplo, la guitarra, pues pueden tocar ambos y ver qué ocurre, ¿no? De llamear un rato juntos. Sí, ¿no? Y no con la intención de que salga algo para grabarlo, Sí, para como mostrarlo. suele pasar, sí. No, esa no es la intención. La intención es solo la expresión. Solo fluir ahí nada más con lo que salga. Sí, exacto. Exacto. De hecho, antes de que diga la cuarta, ¿no? Ya dijimos, la primera es sonidos, la segunda es la voz, la tercera es la improvisación. Pero antes de ir a la cuarta, hay algo muy importante en la musicoterapia. No se trata de enseñar música, o sea, no se trata de te voy a enseñar solfeo, Sí. no, ni armonía, no. No se trata tampoco de evaluar la música, o sea, no se trata de, a ver, veamos cómo tocas. No, tampoco es evaluar. Sí, no es tan institucional. Así Sí, es, sí. así es. No se trata tampoco de mejorar tu estilo o tu técnica. No se trata de mejorar tu técnica. Quieres tocar con los dientes, toca con los dientes, pero no para hacer el showman. No, sí. Sino para ver qué pasa. ¿No? De tocar el tambor con los dientes, ¿no? A ver qué pasa. Sí, el contexto es distinto totalmente. Exacto, es más un contexto de exploración, de veamos qué me pasa Curiosidad, si me dejo invadir por la música. Si dejo que la música me invada y que yo habite la música y no estar tratando de llevar la música en una dirección específica, sino permitir que la música me lleve y no ser yo el que lleva la música. Exacto. Ese es todo el contexto de la musicoterapia. Y me faltó el último. El último es la escucha. Es decir, también hay musicoterapia. De hecho, se dice que hay musicoterapia activa y pasiva. La activa es cuando tú usas tu voz o haces sonidos Y tú estás o participando, improvisas, ¿no? exacto, creando la música. Y la pasiva, que es a través de la escucha. Okay. Entonces, tú puedes hacer musicoterapia escuchando música, poniéndote a escuchar música, pero ojo, no es escucharla mientras haces otra cosa, no es música de fondo, no, es no hagas otra cosa más que escucharla, o sea, siéntate a oírla, si puedes, incluso cierra los ojos, o sea, sí, para que nada te distraiga, ¿no? Cierra tus ojos, escúchala, ve, por ejemplo, en qué parte de tu cuerpo sientes cada sonido, y puedes notar que hay ciertos sonidos que se sienten más en la cabeza, otros se sienten más en el pecho, otros se sienten en la panza, otros se sienten en las extremidades, etc. Entonces, nota cómo se distribuye el sonido en tu cuerpo. Okay. Fíjate qué tipo de emociones te genera, qué tipo de recuerdos o imaginaciones te provoca, etc. Y entonces, esa es una manera de estar haciendo musicoterapia que cualquiera puede usar. ¿Te fijas? Cualquiera puede usar en su propio beneficio. Un detalle es, no se usa la música para modificar tu estado de ánimo. No, o sea, no es, si estás triste, vamos a escuchar música alegre. Sí, no. No, es para empatizar con tu estado de ánimo. Okay. Vamos a escuchar música que empatice con tu estado de ánimo para profundizar en la comprensión de tu experiencia. Entonces la persona podría decir, estoy triste, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a poner música triste. Me voy a poner música triste para escucharla, para profundizar en mi tristeza, ver qué me está pasando. ¿Ah? Estoy enojado, voy a poner música que sienta, que sienta rabiosa. Exacto, pero sin letra. Sí, sí, sí. hay. Sí, claro que hay. Entonces, o un metal alemán al que no le entienda nada la letra, o sueco, etcétera, etcétera, ¿no? Para que sienta la rabia y le explore en mi cuerpo y vea qué me pasa con eso. Entonces, la música no es para modificarte, es para profundizarte. Y eso me parece justo una equiparación fantástica con la perspectiva existencial. La perspectiva existencial de la terapia es una perspectiva que dice, en vez de buscar cambiarte, voy a profundizar en quién eres.
Ok. Ajá. Entonces, cuando vi que la musicoterapia se trataba de eso, dije, la musicoterapia y la terapia existencial encajan perfectamente, porque no se trata de cambiar al otro, se trata de profundizar en la comprensión de su experiencia. ¿Cómo? Invitándolo a que la habite por completo. Habita tu experiencia, habita la música. Y eso puede ser algo, lo que más me gusta es que está disponible para todos. O sea, cualquier persona que ame la música puede usar la música en su favor. No solo como música de fondo, no solo para bailar, no solo como vía de entretenimiento, no solo como vía de disfrute. Todo eso está muy bien, no estamos en contra de nada de eso. Todo está muy bien. Y también puedes agregarle un uso a la música para estar más en conexión contigo mismo, con los demás, con el mundo, habitándote musicalmente. Y ahora pasa algo en la parte psicodélica también, porque ya de por sí sin nada, digo, ya la sustancia de por sí es uno, ¿no? Y es la misma música. Ahora, yo siento que porque lo he vivido así también, cuando uno consume estas sustancias, como dices, tienes estos estados no ordinarios en donde yo por lo que tengo entendido tienes un rango de frecuencias que puedes ver y percibir, ¿no? Lo que sucede es, bueno, ya no puedes no nada más ver así este espectro, sino hace esto, o sea, se amplifica como si fueras una cámara, o aquí también estás hasta escuchando otras frecuencias que tú dices, chinga, esto, o sea, este ruido o esta frecuencia o este silbido, ¿cómo viene? ¿Cómo es la percepción de la música? Digo, desde tu perspectiva terapeuta y toda esta experiencia, ¿cómo es tu experiencia cuando ves, o sea, cuando le añades, por ejemplo, el LSD o los hongos, que dices, ok, ya tengo todos estos elementos, ahora le voy a añadir esto? Bueno, déjame decir de entrada algo. Algo que se ha visto a nivel científico y de investigación es que no necesariamente, algunas veces sí, pero no necesariamente expande los sentidos. Déjame usar tu metáfora de que la tienes así. Así es tu manera de percibir. Y es como si a través de una sustancia, vamos a decir los honguitos, no hace esto. No, hace esto. Ajá. Entonces, efectivamente, sí te hace escuchar algo que nunca habías escuchado. Sí te hace escuchar de una manera como nunca habías escuchado. Exacto. Cierto, pero también dejas de escuchar ciertas cosas que normalmente escuchabas. Sí. Ajá. Entonces, a veces sí hay experiencias en donde se suma. Sí las hay, pero hay que decirlo, no todas. Hay algunas experiencias donde no se suma, no se aumenta, no se expande, se modifica. ¿No? Se modifica y sí, la persona escucha diferente. Uno de los más típicos que la gente reporta bajo influjo de, por ejemplo, los honguitos, para ponerlos... Me gusta hablar de los honguitos por dos razones. Una, porque son profundamente mexicanos. Sí. ¿No? Porque México es la meca de los hongos psicodélicos en el mundo, ¿no? Pero es algo lindo. Pertenece profundamente a muchos de nuestros pueblos originarios, a muchas de nuestras culturas originarias que han cuidado esas tradiciones, y eso es algo que siempre hay que reconocerles y, por supuesto, agradecerles. Eso por un lado. Y por otro, porque son los más seguros. Son los más seguros. Entonces, sirven también como un modelo de equivalencia para ver todas las demás. Entonces, hablemos en particular de los honguitos, aunque esto puede ser aplicable a otras experiencias también. Bueno, específicamente con los honguitos, mucha gente dice que cuando escucha música la empieza a escuchar en surround. Sí. Es decir, es como si la música, dicen algunas personas, te envolviera. Entonces, en lugar de escucharla por tus oídos, como si te envolviera la música. Otros dicen, siento como si la música saliera de mí, no llegara a mí, sino saliera de mí. Y otros incluso llegan a decir, me convertí en música. De pronto ya no era persona, yo era la música misma. Yo era las notas que se distribuían por el espacio. Y claro, son experiencias tremendamente hermosas para la mayoría de las personas. Hay que decirlo, no siempre son tan hermosas. No siempre son tan hermosas. Yo lo entiendo. Es el cielo y el infierno, puede ser. Sí. Y a veces las dos cosas en la misma experiencia. Sí, totalmente. Pero la parte bella del asunto sí incluye esa posibilidad de escuchar, y entonces te da la posibilidad de poner mucha más atención. Justo como la persona está diciendo, caray, se escucha diferente, pone mucha más atención que como normalmente pondría. Sí. Entonces, como pone mucha más atención, entonces su escucha se amplía. Pero ojo, no es necesariamente que su escucha se amplía por el efecto per se, sino que se amplía porque está poniendo mucha más atención, mucho más focalización en la escucha. Entonces se escucha
más detalles que de otra manera no escucharía. Pero se probó con algunas personas en donde les dijo, a ver, concéntrate, y también escuchaban más, también su escucha se ampliaba. ¿Me explico? Pero porque ponían más atención en la música, mucho más atención en la escucha, en lo que les produce. Por eso es que la simple música puede generar estados cuasi psicodélicos. Sí. Ajá, la pura música. Ajá. Escuchas, por ejemplo, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd y wow, me explico, si te pones a escuchar completamente a detalle, te manden un viajezote. ¿Me explico? Entonces, hay música así, hay música que te invita a viajar. Entonces, quiero pensar que el post-rock es una de esas. No, pues hasta se siente, ¿no? O sea, te invita. Te invita, exactamente. Ahora, entonces, bajo estas sustancias, a veces se expande, sí, a veces se modifica, cambia también, la perspectiva. Cambia la perspectiva. Y entonces da la posibilidad de escuchar la música de una manera como nunca antes la habías escuchado. Entonces la gente, cuando sale del efecto, vuelve a escuchar la misma canción y dice, ya no es igual. Sí. Ajá. Para mí ahora ya esa canción va a quedar marcada para siempre. Aunque ya no la escucho de la misma manera como la escuchaba bajo el efecto, ahora puedo reconocer en esa canción aspectos que nunca antes le había reconocido, ¿no? Y entonces música que antes no me gustaba, de pronto me gusta, etcétera, etcétera. Y por eso mismo es que también se propone a veces usar música clásica. Okay. Porque cierta música clásica, al ser mucho más variable en términos armónicos, melódicos, incluso rítmicos, al tener muchas más posibilidades de variación en una misma pieza musical, entonces promueve que la gente ponga muchísima más atención a diferentes aspectos. Y claro, no es lo mismo tener, por ejemplo, una música en donde la música está hecha por una guitarra, un bajo, un teclado y una batería, ¿no? Digamos, ajá, a una música en donde tienes primera sección de violines, segunda sección de violines, las violas, los chelos, los contrabajos. Se cayó. Los, ¿cómo se llama? Los vientos, toda la sección de vientos, y en donde tienes además las percusiones. Si tienes una orquesta de ese tamaño, entonces da unas posibilidades de escucha tremendas. La persona puede decir, ya escuché los violines, ahora escucho otros violines. Escucho algo que parece violín, pero es un poquito más grave. Es la viola. Etcétera. Y no todo el tiempo, ¿no? O sea, hay ciertas secciones que lo llevan, ¿no? Exactamente. Y pones más atención a veces hasta en los silencios, que dices, a ver, ¿cuándo se oye la viola o el violín o este tambor que pasan tantos compases y de pronto, ¿no? Correcto. Entonces, esa es la ventaja de la música clásica, pero como decíamos hace rato, no siempre. A momentos, fuera. A momentos, otra vez, fuera. Etcétera. Fíjate, qué loco que lo menciones, porque, o sea, muchas de mis experiencias psicodélicas como muy, digámoslo así, expandidas, fueron con música. O sea, con tracks que yo escuchaba o con canciones que yo hice, que de repente yo estaba así, hasta recuerdo un viaje en el 2020 que recién estaba probando el famoso Candy Flip, y dije, a ver, me puse a mezclar mi música y de pronto fue una cosa, no me pasó en otro viaje igual, he querido hasta lo quise replicar mucho tiempo y no hubo algo muy similar, o sea, fue algo muy visual, fue como igual con como synthwave, con post-rock, así como que vas añadiendo capas al loop, ¿no? Pero, o sea, o sea, tienes como el chance de enfocarte primero en una capa de, mira, ya empezó un synth. Mira, ahora empieza esto, pero es sobre lo mismo. Y entonces cada vez le vas añadiendo capas al sándwich, ¿no? Como esto. Entonces ya después hay un momento en donde sí lo oyes hasta distinto, o sea, hasta oyes otras melodías, oyes otra manera de apreciar lo que a mí me pasaba mucho eso, ¿no? Entonces, sí me llegó a pasar que hasta veía figuras, que hasta recordaba cosas, o sea, como que me entraban estados de ánimo muy de querer crear, como muy de sentirme bien, de sí, huevos, esto es como una medicina, o sea, realmente sí está este contexto de que sí lo podía usar como mucho para hasta empalmar con mis emociones. Pero es cierto, o sea, sí hay una parte que sí pueden ser los dos viajes como muy... Porque también me gusta hablar mucho de eso, o sea, también a veces creo que también como que se glorifica o se sataniza demasiado como mucho esto, ¿no? Sin embargo, también me gusta ver la otra parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no se ha llegado en terapia a alguien a mal viajar o que de repente sea algo muy fuerte? Porque son experiencias que de alguna manera te confrontan contigo, ¿no? O sea, sí o sí, vaya música o no, se confrontan, ¿no? Mira, en términos específicos de la terapia asistida con psicodélicos, esta forma de terapia que se está promoviendo para el momento en que sean legales y que empiecen a ser algunos legales en algunos lugares. Por ejemplo, en México
Hay clínicas legales de algunos psicodélicos. Por ejemplo, hay clínicas legales de ibogaína en nuestro país. Hay clínicas legales también de 5-meo-DMT, ¿no? Del sapito. Hay clínicas legales en México que trabajan con eso, ¿no? También en Estados Unidos ya hay clínicas que trabajan, por ejemplo, con psilocibina. Hay clínicas que trabajan, y en México y en Estados Unidos también, con ketamina, ¿no? También. Entonces, esto tiene ya partes legales. Tiene mucho todavía en donde falta más avanzar para la legalidad, para la regulación, falta muchísimo. Pero en el contexto de la terapia, o sea, en el contexto de la parte científica, que es a la que me gusta propiamente ponerle atención, en el contexto de lo científico, que va hacia la legalidad, trabajar siempre desde la legalidad, etcétera, etcétera, no nos gusta llamarles mal viaje. Okay. El mal viaje, pensamos, es el nombre que se le da a una experiencia en el ámbito principalmente recreativo. Okay. Porque obviamente una persona cuando se va a una fiesta y consume, para volver al ejemplo típico, unos honguitos, unos chocongos, ¿no? Entonces, la persona se va a una fiesta y consume unos chocongos, lo que está esperando es pasarla bien. Sí, exacto. Lo que está esperando es pasarla súper en buena onda con sus amigos, sí, etcétera, no sacar etcétera. sus traumas ahí, ¿no? Sí, exacto, sí. No está esperando sacar sus traumas, efectivamente. Sí, sanarlos ahí en la fiesta, ¿no? No, sí. quiere pasarla bien. Entonces, en ese caso, empezar a sacar los traumas es muy mal viaje. Sí. Ahí sí es muy mal viaje. Entonces, sí existen los malos viajes en el contexto en el que estás esperando una buena experiencia. Exacto. Pero en el contexto terapéutico, he ahí el detalle. La persona no viene a pasarla bien. Sí. Ajá. La persona viene a sacar sus traumas. Viene a confrontarse. La persona viene a confrontar con todo eso, porque estas sustancias te pueden llevar a confrontar todo eso. Sí, Ajá. totalmente. Entonces, como es una experiencia que hasta cierto punto es lo que estás esperando, entonces no le llamamos mal viaje, le llamamos experiencias desafiantes, okay, o experiencias retadoras. Yo prefiero el nombre desafiante porque me suena más bonito. Y pero es más en realidad neutral, es lo ¿no? Porque o sea, a lo mejor no es fácil y difícil, pero sigue siendo un desafío, un reto, Así ¿no? así es. Entonces, experiencia desafiante es una experiencia donde la persona no se le está pasando bien, de hecho quizás se la está pasando muy mal, pero cuenta con 1 o 2 terapeutas que están ahí a su cuidado para asegurarse que la experiencia sea segura y para asegurarse sacarle el mejor provecho a la experiencia. Entonces, se le llama un proceso de minimización de riesgos y daños y maximización de beneficios. Okay. Es reduzcamos a lo posible los daños, aunque te la estés pasando mal. Sí, pero te voy a dar contención terapéutica para que eso mal no sea algo que se estacione en ti, no sea algo que se quede en ti, que se mueva, que te atraviese y que lo sanes, que puedas evolucionar a partir de ahí. Y al mismo tiempo, maximización de beneficios. Es decir, que realmente puedas tener una nueva actitud hacia ti misma o a ti mismo, hacia la vida, hacia tus relaciones interpersonales, etc. Y efectivamente, y todo eso siempre se acompaña de música. Siempre se acompaña de música. Entonces, a veces la gente dice, es que, ¿qué pasa si la música no me gusta? ¿Qué pasa si la música que estoy escuchando no me gusta? Te voy a decir lo que yo les digo cuando he tenido la posibilidad de trabajar en alguna de estas clínicas o en Estados Unidos, porque trabajo actualmente. Me invitaron a trabajar en el Integrative Psychiatry Institute, el instituto en el que yo me formé. Me invitaron a trabajar ahí y estoy feliz trabajando ahí. Entonces, cuando he tenido la posibilidad de trabajar con psicodélicos, etcétera, y la gente dice, es que, ¿y si la música no me gusta? A mí me gusta decirles, si no te gusta, ódiala con todo tu corazón. Ódiala. Pero vívela. Exacto. Ódiala y habita ese odio. Habita. Pregúntate qué te quiere decir ese desagrado. ¿Qué puedes aprender de ese malestar? Okay. Vívela. Sí. Ódiala. Y si te está gustando mucho la música, gózala. Sí, pues disfrútala. Sí, claro. Exacto. Y hay que decirlo, honestamente, aunque la posibilidad de una experiencia desafiante es plenamente palpable, y claro, y la persona viene a trabajar sus traumas, entonces la experiencia desafiante está a la mano, porque viene a eso. Sí, exacto. Por lo menos, déjame decirlo así, por lo menos el 60% de las personas que viven esa experiencia de manera cuidada y responsable, no irresponsable, y espacio responsable, digámoslo al revés,
el 60% de las personas que viven estas experiencias de manera responsable y cuidadosa, van a pasar la gran mayoría de su experiencia teniendo una experiencia agradable. Eso es maravilloso. Yo quiero experimentar Más de la eso. mitad. ¿Te fijas? Más de la mitad va a tener una experiencia agradable. Incluso si tienen una parte desagradable, pero también tienen una parte agradable. Entonces la gente termina diciendo, me toqué con algo que me dolió mucho, toqué con algo que me dio una gran tristeza. Pero ¿sabes? Ay, qué buena chillada me eché. Sí, exacto. Qué buena chillada. La verdad necesitaba llorar todo eso. Sí, Entonces es algo exacto. positivo, aun si se experimenta como algo incómodo en su momento. No, es que lo incómodo te ayuda mucho a crecer también, Exacto. a enfrentar esas... Y justo qué loco que digas eso de la música, porque hasta sin psicodélicos, a veces uno no quiere escuchar rolas porque dice, y voy a evitar esto. Sí. O sea, o sea, ya estoy dolido o estoy enojado y no le quieres echar... Pero a veces funciona como para catarsis también, ¿no? Sí, solo hay una música que yo sí no puedo. ¿Cuál? Ya creo que ya sé cuál. Sí, ya sabes cuál, porque es la que muchos no podemos con esa. No puedo con el reggaetón. Ok. No puedo. Perdón, pero no puedo con el reggaetón. Empiezo a escuchar el tu. Y algo en mi cabeza empieza a sentir, vámonos de aquí, por favor. O sea, pero sí hay un contexto también de por eso, o sea, porque también como la música puede ser utilizada, digamos, como de una manera muy sana, muy recreativa, muy espiritual, o también hay una manera de usarse como muy... Pues sí, como una forma de control mental también, como una forma de, mira, esto es un ritmo, te va a llevar a esto, a lo carnal, te va a llevar a esto, para esto está diseñado también. O sea, si hay como dice Argenis, si hay un control ahí, ¿no? Sí. Y yo tengo por supuesto, es una asociación. O sea, tengo una asociación negativa. Porque la gente que tiene una asociación positiva con el reggaetón, pues les encanta. No, exacto, les encanta. Yo tengo una asociación negativa y entonces por eso no me gusta. Entonces sí, nunca pondría, aunque no tenga letra, nunca pondría reggaetón en una experiencia así. O nunca pondría reggaetón para una experiencia de musicoterapia. O sea, no, jamás. Okay. Pero sí podría poner metal, ¿eh? Sí, claro. Metal, por supuesto. Psychedelic trance. Sí, por pues supuesto. adelante, sí. Por supuesto. Es más, hasta ciertas formas de hip hop. Por supuesto, ¿no? De drum and bass. Por supuesto. Pero reggaetón no. Es más. Hasta podría poner cierta salsa, okay, ¿sabes? O cierto son cubano, sobre todo instrumental. Hay ciertos sones cubanos o salsas instrumentales con puro piano, por ejemplo, y bueno, piano y percusiones, que dices, wow, qué cosa. Qué genialidad, ¿no? Qué genialidad. Lo podría llegar a usar. Reggaetón no. Fíjate que la música de videojuegos a mí me mama un chingo. La música de videojuegos. A mí me encanta, o sea, a mí mis claro, primeros trips fue con música o sea, ni siquiera fue con mi música, fue con música de videojuegos que era yo la tengo muy asociada a muy buenos recuerdos. Por supuesto. Y por algo yo estudié como toda esta rama de la música porque a mí me encanta, siempre quise ver eso, ¿no? O el rock de las películas anime. Sí. Mira, aquí tenemos a Argenis que tiene su banda de anime también. Es buenísimo ese rock, a mí también me gusta mucho, o sea, lo escucho y digo, wow, porque es súper emocional. Sí. Es súper emocional, me gusta mucho. Sí, pues es justo como también enfrentar las emociones con la música también, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que haces esta terapia con música, ¿cuáles son las dosis que tú manejas o que tú normalmente aplicas o que has visto que se aplican o que, digamos, o sea, se manejan así? ¿Te refieres a dosis de qué? Por ejemplo, de psilocibina o de LSD, okay, o cómo está eso. Mira, hablemos primero de algo del LSD. El gran problema con el LSD es precisamente, el gran problema es medir la dosis. Porque la dosis efectiva del LSD se mide en micras. Sí. ¿Qué significa? Que un grano de sal, imagínate, un granito de sal es suficiente para mandar a cualquier persona a la luna. Sí. Es más, un grano de sal más o menos son como 160, 170 micras. Y una persona tiene una experiencia bastante impactante con 100 micras. Sí. Es casi el doble. Es más, la gente que muchas veces se va a fiestas se puede llegar a meter 50 micras, 80 micras. Y con eso tienen una muy buena experiencia para fiesta. Porque de 100 en adelante empieza a tirarte. Necesitas acostarte. Entonces no puedes estar ahí bailando. No. Sí. Necesitas acostarte, etc. Entonces es muy difícil dosificarlo porque además como se vende en el mercado negro,
Eso lo vuelve tremendamente riesgoso. Sí, no sabes ni qué consumes a veces. No sabes ni qué consumes, etcétera. Entonces, ese es el gran problema con la prohibición, que impone una serie de situaciones que lo vuelven tremendamente difícil, y entre otras cosas, para la dosificación, no solamente para la pureza, sino además para la dosificación. Entonces, con el LSD es muy complicado y por eso, hoy por hoy, la investigación con el LSD está muy parada, está muy frenada. Hoy en día sí hay investigación, pero es muy contada, con gente que puede tener acceso al LSD de grado farmacéutico para asegurarse bien de la dosis, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado. Con psilocibina es mucho más fácil tener control de la dosificación. Entonces, la psilocibina, normalmente lo que se dice es que las experiencias terapéuticas, ojo, terapéuticas, son entre 2.5 y 3.5 gramos de hongo seco. Y a mí me ha pasado hasta con medio gramo y 1 gramo. Exactamente, por eso te digo. Yo lo de las dosis es muy subjetivo, muy subjetivo, siempre. Porque además, déjame decirte algo más, es naturaleza. Entonces los hongos, un honguito de este tamaño puede tener mucho más que el de al lado que mide este tamaño. Sí. Es naturaleza, entonces hay una variabilidad natural. Además depende del tipo de hongo. Yo te estoy hablando de hongo cubensis. Psilocybe cubensis, sí. Exacto. Porque si vas con otro tipo de hongos, ya varió muchísimo. Entonces, es el Psilocybe cubensis porque es el más común, incluso en nuestro país. Aunque no, en nuestro país hay Mazatecorum, Astecorum, que son diferentes al cubensis. Y la cantidad de psilocibina en cada uno de esos honguitos varía. Entonces, tienes que conocer muy bien la cepa que tú trabajas. Pero además, ¿qué crees? Varía si esa cepa creció en enero o en febrero o en marzo o en abril, según la época del año. Varía la altitud. No es lo mismo un hongo crecido en la Ciudad de México que crecido en San José, Huatulco. ¿no? Exactamente, o en San José del Pacífico, etcétera, etcétera. Varía tremendamente según la altura, el clima, la luz. Hay una variabilidad tremenda. Pero el estándar que suele manejarse es ese. En terapia, entre 2.5 y 3.5 máximo, porque en ambientes recreativos es entre 0.5 y 1.5. Okay. En ambientes recreativos entre 0.5 y 1.5, y hay que decirlo, 1.5 a mucha gente la tumba. La tumba 1.5. El asunto está en que 1.5 a alguna gente la tumba, pero a otra no. Entonces, como a alguna gente la tumba y a otra no, entonces en los términos terapéuticos tú no quieres que a unos los meta en la experiencia terapéutica y a otros no. Quieres que a todos los meta. Entonces, como estás buscando que a todos los meta, entonces la das más alta. Por eso es que es 2.5 normalmente con lo que se empieza. Algunas personas un poco más cuidadosas quizás empiezan con 2, pero lo regular es empezar con 2.5 hasta 3.5 más o menos. Eso es lo más común, porque es lo que se sabe que a todo el mundo lo mete. ¿Me explico? Sí. Mientras que a una persona sensible, sí, la manda a volar. Pero si esta persona, porque, ojo, la psilocibina, al igual que otros psicodélicos, producen tolerancia. Es decir, si tú consumes psilocibina muy seguido, después de un tiempo, ya no te hace lo mismo. Ya necesitas más. Produce tolerancia. Entonces, también hay que notar eso. Cuando una persona que ha consumido mucha psilocibina en ambientes recreativos llega a querer tener una experiencia terapéutica, la dosis tiene que ser más fuerte para esa persona, porque si no, no le va a hacer. Por eso tienes este rango entre 2.5 y 3.5. Hay un hombre que ya falleció, más o menos famoso en el mundo de los psicodélicos, que se llamaba Terence McKenna. Sí, cómo no. Bueno, sí, y claro. McKenna llegó a hablar de algo que le llamaba la dosis heroica. Los 5 gramos. Era, exactamente, ¿no? Sí. que era de 5 gramos para arriba, le llamaba dosis heroica. Y yo creo que McKenna cometió un grave error. Fíjense, qué atrevimiento de mi parte venir a corregir a McKenna. Okay. Creo que ya medio sé por dónde va, pero a ver. Es un grave error, porque cuando le llama heroica, un montón de gente quiere jugar al héroe. Un montón de gente quiere, ay, yo me di la heroica. Y entonces quieren consumir 5 gramos porque más por soy el ego, ¿no? Sí. Power, ¿no? Soy el héroe que pudo consumir la dosis heroica. Creo que McKenna se equivocó.
tendría que haberle llamado de otra manera. Entonces yo tengo mi propia propuesta, ¿no? Atrevido querer corregir a McKenna, ya lo sé, pero denme chance de ser un poco atrevido aquí en el podcast. Sí, no, adelante. Muy bien. Yo le llamaría dosis caótica. Sí, no dosis heroica. Totalmente, sí. Yo me eché una de 4 gramos no. Sí, es dosis caótica, porque caotiza la mente muchísimo. Y, ojo, caotizar tanto la mente, no tiene efectos terapéuticos conocidos. No, la gente no se siente mejor después de una dosis arriba de los 4 gramos y peor aún arriba de los 5 gramos que en los 2 gramos y medio, 3 gramos y medio. No se sienten mejor con esas dosis que con las dosis menores. 1. 2. Promueve mayor tolerancia. Hace que la gente se vuelva más resistente. 3. Genera más molestias al estómago. Sí. Lo hace mucho más difícil para el estómago para digerir. Y 4. La experiencia se vuelve tan caótica que ni se disfruta. O sea, la persona está completamente perdida en el 200avo abismo, ¿no? Y sí, después vuelve afortunadamente, pero durante un rato se perdió. Entonces, no vale la pena tratar de buscar esas experiencias. Pero si le pones el nombre de heroica, va a haber un montón de gente que las ande buscando para ver qué se siente ser un héroe. Sí. Entonces, por eso yo prefiero llamarles las dosis caóticas. Y creo que el rango para trabajar terapéuticamente es entre 2.5 y 3.5. Pero ojo, es un poco como, esto es algo que me gustaría decir, como en los programas de televisión que veíamos de niños, no lo hagan en su casa. ¿No? Sí, no, y de hecho siempre, o sea, en el canal de psicodélicos y aquí yo creo que igual, o sea, nunca se les ha invitado a consumir, más bien son experiencias personales. Y sí, yo nada más, de todas las veces que probé hongos, yo creo que a la mucho sean esas experiencias 2.5 con él, por ejemplo. Sí. Pero cuando hice la de 4 gramos fue una cosa que no, o sea, fue una vez. Sí, no tiene caso. Ajá, exacto, como que dije, o sea, ¿para qué? O sea, ya lo experimenté, ya lo probé, ya. ¿Sabes? Es un poquito como con el alcohol. ¿Sabes? Hay cierta dosis de alcohol que puede variar para cada persona y varía porque también el alcohol desarrolla tolerancia, ¿no? Pero hay ciertas dosis de alcohol en donde la persona está en lo que se le llama happy, ¿no? Sí, y está muy bien y puede disfrutar y está abierto y está sociable, pero si se le pasa ya está vomite y ya no se puso bien. Ya está impertinente. Ya está impertinente, exacto, ¿no? Tiene blackouts, ya no vale la pena. No, necesitas saber conservarte a cierto nivel y no pasarte de ahí. Y hay que decirlo, el alcohol es una droga. Sí. Es una droga legal, pero sigue siendo una droga. Y según los criterios médicos, ojo, lo que voy a decir es tremendo. Según los criterios médicos, el alcohol es más peligroso que la psilocibina. Totalmente. Es más peligroso para que la persona pueda hacerse un daño a sí mismo y es más peligroso para que la persona pueda hacer un daño a los demás. Sí, totalmente. Pero uno está permitido y el otro está prohibido, por razones mucho más políticas que de salud. Sí, exacto. Pero hoy por hoy, pues a nosotros creo que nos corresponde y por eso vale la pena decir no lo hagan en su casa. Y no olviden, hoy por hoy estamos hablando de un terreno de ilegalidad. Creo que es muy importante que lo hablemos porque esperamos ir poco a poco educando a la cultura, a la sociedad, para que ojalá muy pronto ya no sean ilegales. Ojalá muy pronto tengamos una cultura diferente para acercarnos a estas sustancias, a estos compuestos, a estas plantas. Bueno, los hongos no son precisamente plantas, es un reino aparte, el reino fungi, ¿no? A estos hongos que tienen muchas posibilidades de darnos mucho bienestar. Pero no podemos aprovecharlo del todo porque hay un montón de mala información, de desinformación, y mucho de la mala información y la desinformación no solo no ayuda a que la gente no lo haga, no, hace que la gente lo haga más, pero de manera descuidada e irresponsable. No, y hasta hace también que, o sea, a mí había viajes de hongos y de LSD en donde yo me sentía culpable, güey. O sea, de verdad, claro. Donde yo decía, esto que estoy haciendo no es legal. Está mal, o sea, ¿por qué te estás gastando el dinero en esto? O sea, como que hay una programación de culpa ahí. Exacto, y fíjate, entonces seguramente eso es posible que de pronto se metiera un poco en tu viaje. Ajá. Y entonces te sentías culpable y la culpa se metía en tu viaje y no podías tener un viaje plenamente disfrutable porque tenías la culpa ahí. Sí, terrible, ¿te y viajes donde nada más era disfrutar la música. Entonces, a mí me encantaría así
como tú dices, paso a paso ir como desbloqueando esto y a lo mejor, quién sabe, en algún futuro no muy lejano hay lugares especializados donde puedes irte a echar un viaje de hongo de 3 gramos, 2 gramos y medio y te puedes escuchar un disco que quieras ahí sentado controlado. Bueno, a lo mejor 2 gramos y medio a 3 gramos ya es terapéutico, ya es para ir a hacer terapia. Sí, ¿no? sí. Pero, como tú dices, lugares en donde tú puedas ir a consumir un gramo y medio, hasta ahí. Gramo y medio, ponerte unos audífonos de alta definición y poner tu disco favorito. ¡Wow! Ojalá existieran lugares así. Lo hay, es fractal. Bueno, estamos también nosotros como precisamente como en nuestro rollo musical, pues también buscamos integrar mucho la música. Fíjate que ahora que lo mencionas, es curioso porque de alguna manera todo esto como que ya es inherente a uno, ¿no? Simplemente cada uno en su perspectiva lo va como descargando de diferente manera, ¿no? Y nosotros lo que buscamos es que uno tenga un viaje psicodélico sin psicodélicos. O sea, que con puro visual, con pura música, con juntar los binaural beats, con la respiración, o sea, y hasta con la respiración. Fíjate, claro. Ahora yo no sabía todo esto de la respiración holotrópica y lo estamos usando también nosotros porque sí te ayuda. En el espacio de fractal. Ajá, exacto. Sí, en todo esto de fractal y lo estamos ocupando y ha funcionado muy bien. Las personas han tenido experiencias hasta terapéuticas, ¿no? Sin duda. Y hasta de repente la segunda sección es, en esta sección tocamos él y yo, y la gente baila, o sea, la meditación se convierte en algo activo y es muévete como quieras, es un ecstatic dance en donde de veras es hasta como psytrance, como trance, synthwave, todo esto, y entonces sí te mete en un estado, o sea, sí hay, lo vimos porque a ti te meten, ¿no? O sea, uno lo experimenta. Entonces sí hay algo en donde el cuerpo se empieza a mover por sí solo, empieza como a moverse solo y es como, exactamente, o sea, déjate poseer por la música y déjate, sí, como poseer por la música y solito. Creo que con ese mismo movimiento, con ese mismo ser, vas como hasta sanando tú solito y decir, mira, la vida ni siquiera es tan complicada, mira, a lo mejor me estoy haciendo estas ideas o no sé. Pero ahora que lo mencionas todo, me hace todo el sentido. Porque sí va mucho de la mano con la música. Absolutamente. Todo, mi querido. Y aquí yo me puedo extender aquí 30 horas. Sí, porque o sea, son temas que a mí me apasionan mucho, música, psicodélicos, y digo, la terapia a lo mejor yo no estudié, pero de alguna manera va como junto con la espiritualidad, como todo esto, ¿sí? ¿No? Y digo, para finalizar este podcast siempre les pregunto así, y a ti también te lo voy a preguntar. Por ejemplo, dime 3 guitarristas a ti que te gusta la música, que te gusten mucho, pero no nada más que te gusten, sino que también te hayan transmitido algo más allá como de lo técnico o algo así, que digas, nada más estos, así que yo soy Liro, me encantan, ¿no? Sí, bueno, sin duda tendré que mencionar a Satriani, ¿eh? Sí, también. Sí, tendré que mencionar a Satriani, porque no solamente me introdujo en el mundo de la guitarra eléctrica instrumental, sí, totalmente, sino hoy en día, todavía hasta la fecha, hay 2 que 3 canciones de Satriani que me hacen sentir muchísimo, aunque las he escuchado millones de veces, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que Satriani le pondría en primer lugar. En segundo lugar, me gusta mucho Neil Sasa. Ok. Ajá, Sasa también me gusta mucho, que si te fijas, hay algo semejante porque son melódicos. Rítmicos. No, son rítmicos, sí. Hay mucha melodía, hay mucha parte emocional también. Sí. Entonces, sí, Sasa también me gusta mucho. Híjole, el tercero me la estás poniendo difícil para elegir solamente uno. Porque tengo varios que me gustan. Sí, pero, me imagino. Pero fíjate que... me voy a quedar... Y es porque hay algo de su estilo que me parece completamente diferente a los otros 2. Porque podría encontrar más semejantes a ellos 2, pero ellos 2 son mi top. Okay. Pero en un tercer lugar hay un guitarrista de jazz que me gusta mucho, que es Pat Metheny. Sí, claro, total. Sí. Pat Metheny, me gusta mucho las texturas que experimento en su música. Okay. Sí. Esos 3 pondría. Muchas gracias, May. Y finalmente, algo que, pues, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar todo tu material? Si tienes algún podcast, si tienes algo donde te pueda ubicar la gente para contactarte. Claro, gracias. Mira, yo dirijo una escuela de entrenamiento en terapia existencial para aquellos que quieran ser terapeutas existenciales o que quieran simplemente conocer un poco más de cómo aplicar la terapia existencial a la vida, la filosofía existencial a la vida. Esta escuela la dirijo yo. Se llama Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Y tenemos un canal de YouTube que se llama así, Círculo de Estudios en Terapia Existencial, o a veces también Círculo Existencial. En ese canal de YouTube tengo grabados 4 años de podcast junto con un compañero que hicimos hasta la pandemia.
Okay. En la pandemia lo suspendimos y no lo retomamos más. Entonces, de hecho, no empezó como podcast, empezó como Facebook Live. Era un Facebook Live, pero que grabábamos y luego lo subíamos a YouTube. Antes de que se llamara Por Moda Podcast, ¿no? O sea, Exactamente, exacto. Entonces, pues, eran Facebook Live y lo subíamos a YouTube. Facebook Live y lo subíamos a YouTube. Bueno, están ahí grabados en YouTube 4 años de uno por semana, porque lo hacemos en vivo, ¿no? Okay. Se transmitía en vivo. Entonces, están esos que pueden ver. Directamente yo ya no hago nada al respecto. He participado así como en este podcast en algunos otros y normalmente me gusta ponerlos para que la gente que me sigue los pueda escuchar en mi perfil de Instagram, que es la única red social que manejo. No tengo Facebook. Bueno, estoy en Facebook porque nunca retiré mi perfil, pero no me conecto. O sea, no, si mandan solicitud de amistad ni la voy a ver, ¿no? Porque no me conecto a Facebook, no tengo TikTok, no tengo X, antes Twitter, no. El único que tengo es Instagram y es Jackie Existencia. Sí, te seguía. ¿No? Que Jackie es mi nombre y con YAQUI y latina al fin, ¿no? Jackie Existencia, ese es mi Instagram. Y a veces cuando doy un curso o algo también lo anuncio siempre en mi Instagram. Y pues está el Facebook del Círculo Existencial, por si les interesara también alguna vez ir a las actividades del Círculo Existencial como para conocer un poco más de la perspectiva existencial aplicada a la vida, pues ahí en el Círculo Existencial pueden verlo, la página web círculoexistencial.org. Mi querido Jackie, muchísimas gracias. Y antes de finalizar, algo que te gustaría decirte a ti mismo o a los espectadores. Me gustaría decir, porque sé que además nos observan y nos escuchan muchos músicos o estudiantes de música. Sí. ¿Ah? Entonces me gustaría decirles que pueden empezar a aplicar la musicoterapia ya ellos mismos. Y a lo mejor yo cuidaría 6 cosas. 6 cosas. Sí. Las menciono rápido. La primera es: toquen música para ustedes mismos. No pensando en la voy a grabar, no pensando en esta para ver a quién me escucha después, no pensando en voy a practicar para mejorar. No, todo eso también háganlo, ¿no? Porque pues, es necesario en la música, es celosa. La música es celosa, te pide que practiques, etcétera, sí. ¿No? Pero además de eso, dense un tiempo para tocar solo por tocar. No pierdan eso, o sea, no pierdan el tocar solo por tocar. Eso sería 1. 2, es en ese tocar solo por tocar. A veces toquen una canción que les guste mucho, pero también dediquen un tiempo a improvisar. Sí. Dediquen un tiempo solo a dejarse llevar. Y si solamente se saben una escala, no importa, improvisen solo con esa escala, pero es solo para dejarse llevar por la música. Déjate llevar por la música que tú creas. Esa sería la segunda. La tercera es que escuchen música, pero con presencia. O sea, que se pongan a escuchar que no música. sea de fondo. No de fondo, que escuchen música con presencia. La cuarta es que cuando toquen para alguien, o sea, que sí lo hagan para otros, pero que lo hagan como un regalo. Es como, te traigo el regalo de mi corazón. La música que te voy a compartir es el regalo de mi corazón. Ya sea porque la toco yo, si fuera la guitarra, porque yo interpreto la guitarra y quiero darte el regalo de mi corazón, o te quiero poner esta música de este grupo. Fíjate esta pieza de Satriani que quiero ponerte, te quiero poner esta pieza de Satriani. Es un regalo, ¿eh? ¿No? Es un regalo. Es no olvidar que se trata de un regalo. No olvidar. Estamos dando un regalo y entonces no se trata simplemente de escuchar al otro o de poner al otro a escuchar, sino se trata de acompañar al otro desde nuestro corazón. Es cuando le ponemos música a otro, es un regalo del corazón. No olvidar eso. Y diría también, ya no sé qué número voy, pero no importa. Sí, no importa. ¿No importa? Esto es oro, carnal. Sí. El otro tip que yo diría es: cuiden su relación con la música. Tengo pacientes músicos que han convertido la música en un trabajo. Y es tan triste. Okay. O sea, tengo un paciente que es músico guitarrista de jazz. Y tengo un paciente que es músico tecladista de un grupo versátil, estos de bodas, etcétera, ¿no? Y ambos están hasta el cepillo de tocar música. Ambos no disfrutan. Ambos van a tocar porque pues toca.
Y el músico de jazz, yo lo he escuchado, es un buenazo. Sí, que se transmite de todo, ¿no? Y dices, Ajá, ¿cómo es este cabrón buenazo. está hasta la madre, ¿no? Pero está hasta la madre de tocar, está hasta la madre de ir a los ensayos. Le caen mal los de su grupo. O sea, le cae mal el baterista, le cae mal el contrabajista. No, dice nada. Es que los bateristas. Sí. No, entonces digo, wow, o sea, ¿por qué permitiste que te pasara eso? Exacto. ¿Por qué permitiste que la música se convirtiera en un pesar? Exacto. Tenemos que cuidar nuestra relación con la música. Tenemos que cuidar que la música es una atmósfera que nos invita a habitarla. Ese es el último. Es que nos invita a habitar la música como una atmósfera que puede transformarnos, que tiene el poder de hacernos mejores personas. Exacto. Eso me gustaría. Wow, sí, es que sí es cierto. Totalmente. Yo alguna vez digo, ya para finalizar, alguna vez también dando clases era de, esto hasta la madre, dar clases de... Pero no, o sea, a mí estos viajes me sirvieron como de, oye, lo que estás dando es una maravilla, Mariano, o sea, no mames, o sea, esto abre la posibilidad a poder sanarte, a inventar, a ser creativo, y cambió mi relación con la música totalmente, o sea, pero se me hace súper increíble, te agradezco mucho, Jackie, por compartir esto. Al contrario, muchas gracias. Igual estás invitado al podcast psicodélico para igual darle más detalle a eso, y igual también pues cualquier otro proyecto que vaya saliendo, súper invitado, May, me pareció increíble todo esto que compartiste, más allá como de lo musical, terapéutico, es como integrar a la vida para poder disfrutarlo, ¿no? Obviamente aquí desde la parte musical, pero sí invitándote siempre como a disfrutar lo que haces, ¿no? Que no te sea un pesar y que no es como... Exacto. Como de tener pareja, es como me pesa tener pareja cuando antes... Pues era algo... No es para eso. Ajá, exacto, no es para eso. Igual la música creo que es eso, May. Te lo agradezco mucho, mi querido Jackie. Gracias a The Contemporary Music School, a Wilder, que ya no está por aquí, a Arge, que está detrás de cámaras. Muchas gracias, mi May. Pues esto ha sido todo por este capítulo. Recuerden que la música es para compartir, no es para competir. Y al final esto lo hacemos por el placer de ser reales y auténticos. Muchísimas gracias. Jackie, gracias por venir y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy chido, mis queridos May. Chao.